Dicen que la vida da muchas vueltas. Pero nadie me había dicho que la vida podía dar una vuelta tan grande. Como para poner frente a ti, a la misma persona que un día te rompió el corazón. Mi nombre es Marta. Y esta historia no empieza cuando me convertí en su jefa. Esta historia empieza muchos años atrás. Cuando yo era una mujer pobre. Con sueños grandes. Y con un amor, por el que fui capaz de darlo todo. Yo trabajaba limpiando casas. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Tomaba 2 buses para llegar a mi trabajo. Y regresaba a mi casa de noche, cansada. Pero feliz, porque estaba ayudando al hombre que amaba a cumplir su sueño. Él quería ser profesional. Él quería ir a la universidad. Él quería ser alguien en la vida, como él decía. Pero no tenía dinero. Y yo estaba enamorada. Así que hice lo que muchas mujeres hacen cuando aman de verdad. Empecé a trabajar para pagarle sus estudios. Mientras él estudiaba, yo trabajaba. Mientras él hacía tareas, yo limpiaba pisos. Mientras él iba a la universidad, yo lavaba ropa ajena. Mientras él soñaba con su futuro, yo trabajaba para construirlo. Pasaron los años. Fueron años difíciles. Años de cansancio. Años de sacrificio. Años donde muchas veces no comía bien. Pero pagaba su universidad a tiempo. Yo no tenía estudios. Yo no tenía dinero. Yo no tenía lujos. Pero tenía algo que él no tenía. Tenía a alguien que creía en él. Creía tanto en él, que puse sus sueños por encima de los míos. Hasta que llegó el día más importante de su vida. El día de su graduación. Ese día yo estaba más feliz que él. Porque sentía que todo el sacrificio había valido la pena. Yo había preparado una sorpresa. Había ahorrado durante meses para comprarme un vestido bonito. Quería verme bien ese día. Quería que se sintiera orgulloso de mí. Quería estar a su lado cuando recibiera su diploma. Pero ese día que debía ser el más feliz de nuestras vidas, fue el día en que él me dijo que ya no quería estar conmigo. Ese día. El día de su graduación. El día que por fin era profesional. Me dijo que yo ya no estaba a su nivel. Y lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Pero lo que él nunca imaginó es que la vida, años después, nos volvería a poner frente a frente. Pero esta vez, yo ya no era la mujer pobre que limpiaba casas. Esta vez, yo era su jefa. Mi nombre es Marta. Nací en una familia pobre, en una casa pequeña de esas donde cuando llueve, tienes que poner baldes porque el techo gotea. Mi mamá siempre decía una frase que nunca olvidé. No somos pobres porque no tengamos dinero. Somos pobres si dejamos de soñar. Pero la verdad, cuando uno crece con necesidades, soñar a veces duele. Desde pequeña aprendí a trabajar. Mientras otras niñas jugaban, yo ayudaba a mi mamá a lavar ropa ajena. Mientras otras niñas iban a fiestas, yo me quedaba en casa cosiendo, limpiando o cocinando. No me quejo. Esa vida me hizo fuerte. Me hizo responsable. Me hizo valorar cada moneda, cada plato de comida y cada oportunidad. Pero también me hizo creer que tal vez la vida no tenía cosas grandes para mí. Hasta que lo conocí a él. Lo conocí en una tienda del barrio. Yo había ido a comprar arroz y azúcar. Él estaba ahí, hablando con el dueño porque quería fiado. Recuerdo que discutía porque no tenía dinero, pero prometía pagar después. Cuando salió de la tienda, estaba molesto. Y sin querer, chocó conmigo y tiró la bolsa que yo llevaba. El arroz se cayó al suelo. Yo me molesté mucho y le dije: «Oiga, tenga cuidado.
Él me miró y me dijo: perdón, de verdad perdón, no fue mi intención, es que tengo la cabeza llena de problemas. Y empezó a ayudarme a recoger el arroz del suelo. Ese fue el primer momento en que lo miré bien. Tenía los ojos cansados. Pero tenía algo en la mirada. Como tristeza, pero también como ganas de salir adelante. Ese día me pidió disculpas como 5 veces. Y antes de irse, me dijo: gracias por no gritarme, hoy ha sido un día muy difícil. No sé por qué, pero le pregunté: ¿por qué? Y él me dijo algo que cambió todo. Porque quiero estudiar, quiero ir a la universidad, pero no tengo dinero, y siento que la vida se me está yendo. Esa frase se me quedó en la cabeza. Siento que la vida se me está yendo. Porque yo también sentía eso. Después de ese día, empezamos a vernos seguido. A veces coincidíamos en la tienda. A veces en la parada del bus. A veces simplemente caminábamos y hablábamos. Me contó que su sueño era ser profesional. Que no quería ser pobre toda su vida. Que quería una casa para su mamá. Que quería ser alguien. Y un día me dijo: yo no quiero morirme siendo nadie. Esa frase me dolió. Porque las personas pobres muchas veces sienten que si no tienen dinero, no son nadie. Y yo lo miré y le dije: tú sí vas a ser alguien, porque tienes ganas de salir adelante. Y eso vale más que el dinero. Desde ese día, empezamos a enamorarnos. Éramos pobres. Pero éramos felices. Caminábamos juntos. Comíamos en la calle a veces solo un pan entre los dos. Nos sentábamos en el parque a hablar del futuro. Soñábamos con una casa. Soñábamos con una familia. Soñábamos con un negocio. Soñábamos, aunque no teníamos nada. Pero un día, él me dijo algo que cambiaría mi vida. Me aceptaron en la universidad, pero no tengo dinero para pagar. Y ese día, sin saberlo, tomé la decisión que cambiaría mi destino para siempre. El día que él me dijo que había ingresado a la universidad, estaba feliz, pero al mismo tiempo estaba triste. Feliz porque había logrado su sueño. Triste porque no tenía dinero para pagar la matrícula. Recuerdo que estábamos sentados en una banca del parque. Él miraba al suelo y me dijo: creo que no voy a poder estudiar, tal vez la universidad no es para gente como yo. Esa frase me dolió. Porque yo sabía lo que era sentir que la vida no era para uno. Lo miré y le dije: ¿cuánto cuesta la universidad? Él me miró y me dijo: es mucho dinero, no te preocupes. Pero yo insistí: dime cuánto cuesta. Cuando me dijo el monto, sentí miedo. Era más dinero del que yo había tenido en mis manos en toda mi vida. Pero ese día, lo miré, y vi sus ojos llenos de tristeza. Y tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Le dije: yo te voy a ayudar a pagar la universidad. Él se quedó mirándome en silencio. ¿Cómo? Me preguntó. Y le dije: trabajando. Desde ese día, mi vida cambió. Conseguí trabajo limpiando una casa en la mañana. Después limpiaba otra casa en la tarde. Y a veces, los fines de semana, lavaba ropa. Había días en los que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Llegaba a mi casa cansada, con las manos maltratadas por el detergente. Pero feliz, porque estaba pagando su universidad. Cada vez que él me decía: gracias, Marta, sin ti no podría estudiar. Yo sentía que todo valía la pena. Porque cuando uno ama, uno quiere ver crecer a la otra persona. Pasaron los meses. Después los años. Yo no me compraba ropa. No salía. No me daba gustos. No me compraba nada.
todo el dinero era para sus libros, sus pasajes, sus trabajos de la universidad, su matrícula, sus materiales. A veces yo comía menos, para que el dinero alcanzara. Pero nunca le dije eso. Porque yo no quería que se sintiera mal. Yo quería que él estudiara tranquilo. Que él se concentrara. Que él saliera adelante. Porque en mi mente, su éxito, era nuestro éxito. Un día, una señora donde yo trabajaba me dijo: ¿por qué trabajas tanto? Eres joven, deberías disfrutar la vida. Y yo le respondí: estoy ayudando al hombre que amo a cumplir su sueño. La señora me miró y me dijo algo que nunca olvidé. Espero que cuando él cumpla su sueño, no se olvide de quien estuvo con él cuando no tenía nada. En ese momento yo me molesté un poco y le dije: él no es así. Él me ama. La señora solo me miró, y no dijo nada. Ahora, muchos años después, entiendo ese silencio. Pasaron 5 años. 5 años de trabajo. 5 años de sacrificio. 5 años de cansancio. 5 años de creer en alguien más que en mí misma. Hasta que un día, él me dijo: Marta, este año me gradúo. Yo sentí que ese día había llegado por fin. El día donde todo el sacrificio iba a valer la pena. Pero lo que yo no sabía es que ese también sería el día donde mi corazón se rompería en 1000 pedazos. El día de su graduación. Yo me levanté más temprano que de costumbre. Ese día no iba a trabajar. Ese día era especial. Era el día en que el hombre que yo amaba, el hombre por el que había trabajado durante 5 años, por fin se convertiría en profesional. Yo sentía que ese también era mi logro. Porque aunque el diploma llevaba su nombre, el sacrificio lo habíamos hecho los dos. Había ahorrado durante meses para comprarme un vestido. No era un vestido caro. Pero para mí, era el vestido más bonito del mundo. Quería verme bien. Quería que cuando él me viera, se sintiera orgulloso de mí. Quería estar a su lado cuando recibiera su diploma. Quería aplaudirlo. Quería llorar de felicidad. Ese día fui al salón de belleza por primera vez en muchos años. Me peinaron. Me arreglé. Me puse mi vestido. Y cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Y me dije a mí misma: todo valió la pena, Marta, todo valió la pena. Llegué a la universidad. Había mucha gente elegante. Familias. Padres. Madres. Amigos. Yo me sentía un poco fuera de lugar. Pero estaba feliz. Lo vi a lo lejos con su toga y su birrete. Se veía tan diferente. Tan seguro. Tan profesional. Sentí orgullo. Mucho orgullo. Cuando recibió su diploma, yo lloré. Lloré como si fuera mi propio hijo. Como si fuera mi propio logro. Como si todo el cansancio de esos años se convirtiera en lágrimas. Cuando terminó la ceremonia, fui corriendo a buscarlo. Quería abrazarlo. Quería felicitarlo. Quería decirle que lo amaba. Pero cuando me acerqué, él no sonrió. Estaba serio. Le dije: estoy tan orgullosa de ti, lo lograste. Y él me dijo: Marta, tenemos que hablar. En ese momento sentí algo raro en el pecho. Algo no estaba bien. Nos alejamos un poco de la gente. Y entonces, me dijo las palabras que nunca voy a olvidar. Marta, tú sabes que estoy muy agradecido contigo. Pero ahora mi vida va por otro camino. No entendí. ¿Cómo que por otro camino? Le pregunté. Y entonces me dijo: ahora soy profesional. Voy a trabajar en una empresa.
Voy a conocer otro tipo de personas. Y, creo que ya no estamos en el mismo nivel. Sentí que el mundo se me cayó encima. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Y él me dijo. Quiero decir, que tú y yo, ya no encajamos. Sentí que no podía respirar. Pero, yo te ayudé, yo estuve contigo, yo trabajé para que tú pudieras estudiar. Y él respondió. Y siempre te lo voy a agradecer. Pero eso no significa que tenga que quedarme contigo toda la vida. Esas palabras. Esas palabras. Me rompieron el corazón. Ese día. El día más feliz de su vida. Fue el día más triste de la mía. Ese día entendí algo que me dolió mucho aprender. Hay personas que te quieren cuando te necesitan. Pero te olvidan cuando ya no te necesitan. Me fui caminando sola. Con mi vestido bonito. Con mis zapatos nuevos. Con el corazón roto. La gente pasaba a mi lado celebrando. Y yo sentía que mi vida se había quedado vacía. Pero lo que yo no sabía es que ese día no era el final de mi historia. Era el comienzo. Después de ese día, no volví a ser la misma. Durante semanas no quería salir de mi casa. No quería hablar con nadie. No quería ver a nadie. Sentía vergüenza. Vergüenza porque había dado todo por alguien que me dejó cuando ya no me necesitaba. Vergüenza porque muchas personas me habían advertido, y yo no quise escuchar. Vergüenza porque sentía que había perdido 5 años de mi vida. Pero lo que más me dolía no era el cansancio. No era el dinero. No era el tiempo. Era que había entregado mi vida a alguien que se avergonzaba de mí. Un día, la misma señora donde yo trabajaba me vio llorando mientras limpiaba el piso. Y me dijo: ¿qué pasó, Marta? Y yo ya no pude más, y le conté todo. Le conté cómo trabajé para pagarle la universidad. Le conté cómo lo apoyé durante años. Le conté cómo me dejó el día de su graduación. Le conté todo. Cuando terminé, ella me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo: Marta, tú no perdiste 5 años. Yo la miré y le dije: ¿cómo que no? Perdí tiempo, perdí dinero, perdí todo. Y ella me dijo: no, Marta, tú no perdiste. Tú invertiste en la persona equivocada. Pero eso no significa que tu esfuerzo no valga nada. Esa frase me hizo pensar mucho. Invertiste en la persona equivocada. Ese día, la señora me dijo: ahora haz algo diferente, invierte en ti. Yo me reí un poco y le dije: ¿en mí? Pero si yo no tengo estudios, yo solo sé limpiar, lavar y cocinar. Y ella me dijo: entonces empieza a aprender. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, llegué a mi casa y me miré al espejo. Vi a una mujer cansada. Vi a una mujer triste. Vi a una mujer que había vivido para los sueños de alguien más. Y por primera vez en mi vida, me hice una pregunta. ¿Y mis sueños? Al día siguiente, fui a averiguar sobre clases nocturnas. Me dijeron que podía terminar la secundaria en la noche. Después podía estudiar algo técnico. Después podía seguir creciendo. Me daba miedo. Tenía 28 años. Iba a estudiar con jóvenes. Me sentía vieja. Me sentía tonta. Me sentía fuera de lugar. Pero recordé algo. Había trabajado 5 años para el sueño de alguien más. Ahora, podía trabajar para el mío. Los primeros meses fueron muy difíciles. Trabajaba en la mañana limpiando casas. En la tarde lavaba ropa. Y en la noche iba a estudiar. Llegaba a mi casa a las 11 de la noche.
cansada. Pero con una sensación diferente. Una sensación que nunca había tenido. Orgullo de mí misma. Por primera vez. No estaba trabajando por el sueño de alguien más. Estaba trabajando por el mío. Pasaron los años. Terminé la secundaria. Luego estudié administración. Luego empecé a trabajar como asistente en una pequeña empresa. Luego me ascendieron. Luego aprendí más. Luego estudié más. Y sin darme cuenta, la mujer que limpiaba casas empezó a trabajar en una oficina. Pero lo que yo nunca imaginé es que años después, la vida me pondría frente a él otra vez. Pero esta vez, todo sería diferente. Pasaron muchos años. Años en los que trabajé sin descanso. Años en los que estudié en las noches. Años en los que lloré en silencio muchas veces. Pero también años en los que crecí. Aprendí algo muy importante en ese tiempo. Cuando la vida te rompe el corazón, tienes dos opciones. Quedarte llorando, o levantarte y demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Y yo decidí levantarme. Empecé como asistente en una pequeña empresa. Ordenaba papeles. Contestaba llamadas. Archivaba documentos. Hacía café. Pero yo observaba todo. Aprendía todo. Preguntaba todo. Quería aprender. Los jefes empezaron a darse cuenta de que yo era responsable. De que llegaba temprano. De que nunca faltaba. De que siempre quería aprender. Y poco a poco, me fueron dando más responsabilidades. Después me encargaron clientes. Después me encargaron cuentas. Después me encargaron personal. Hasta que un día, muchos años después, me convertí en gerente. Ese día lloré. Pero no lloré por tristeza. Lloré porque recordé a la Marta que limpiaba casas. Y no podía creer en la mujer en la que me había convertido. Un lunes en la mañana, estaba en mi oficina revisando unos papeles, cuando la secretaria tocó la puerta. Señora Marta, hay una persona que viene a entrevista de trabajo para el área administrativa. Que pase, dije sin levantar la mirada. Escuché que la puerta se abrió. Y escuché una voz que hizo que el corazón se me detuviera por un segundo. Buenos días. Esa voz la habría reconocido en cualquier parte del mundo. Levanté la mirada. Y ahí estaba. Era él. Más viejo. Más cansado. Más serio. Pero era él. El hombre por el que trabajé 5 años. El hombre al que le pagué la universidad. El hombre que me dejó el día de su graduación. Estaba parado frente a mi escritorio. Buscando trabajo. Él todavía no me había reconocido. Estaba mirando sus papeles. Y me dijo. Buenos días, vengo por la entrevista. Yo lo miré en silencio unos segundos. La vida me estaba dando un momento que nunca imaginé. Yo podía humillarlo. Vengarme. Recordarle todo. Hacerlo sentir mal. Le dije. Siéntese, por favor. Cuando levantó la mirada. Y me miró bien. Su cara cambió. Se quedó en silencio. Y dijo mi nombre despacio. Marta. Y yo le dije. Sí. Marta. Se quedó pálido. No sabía qué decir. Y me dijo. No sabía que trabajabas aquí. Y yo le respondí con calma. No trabajo aquí. Soy la gerente. En ese momento, la vida dio la vuelta completa. Cuando le dije que yo era la gerente, se quedó en silencio. Podía ver en su cara la sorpresa. Pero también algo más. Vergüenza.
Se sentó lentamente frente a mi escritorio. Y durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Era extraño. Dos personas que habían compartido tantos años. Ahora estaban frente a frente, como dos desconocidos. Él fue el primero en hablar. Marta, yo, no sabía que trabajabas aquí, yo no sabía que habías llegado tan lejos. Yo lo miré tranquila. Y le dije. Ni yo sabía que iba a llegar hasta aquí. Se quedó callado. Miraba sus manos. Como si no supiera dónde poner la mirada. Y después de un rato, me dijo. Quiero pedirte perdón. Esa palabra. Perdón. Había esperado esa palabra durante muchos años. Muchas noches imaginé que él volvía y me pedía perdón. Muchas veces soñé con este momento. Pero cuando por fin llegó, ya no se sentía igual. Ya no dolía igual. Ya no importaba igual. Perdóname por cómo te traté. Perdóname por haberte dejado ese día. Perdóname porque sé que fui injusto. Tú no merecías eso. Yo lo escuchaba en silencio. Y me di cuenta de algo muy importante. Ya no lo amaba. No sentía rabia. No sentía amor. No sentía odio. No sentía nada. Y eso me sorprendió. Porque entendí algo. El tiempo no solo cura las heridas. El tiempo también cambia los sentimientos. Le pregunté. ¿Qué pasó con tu vida? Y me dijo. Al inicio me fue bien, conseguí trabajo rápido, ganaba bien, conocí gente nueva. Se quedó callado unos segundos y continuó. Pero fui arrogante. Pensé que yo había logrado todo solo. Empecé a tratar mal a la gente. Pensé que siempre iba a estar arriba. Y después me dijo algo que me hizo pensar mucho. La vida me enseñó de la peor forma, que uno nunca debe olvidar de dónde salió. Me contó que perdió su trabajo. Invirtió mal el dinero. Sus amigos desaparecieron. La mujer con la que me dejó lo abandonó. Se quedó solo. Y ahora estaba buscando trabajo. Y la vida lo había traído. A la empresa donde yo era la gerente. Me miró y me dijo. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y yo le respondí. Sí, pero la vida no da vueltas para vengarse. La vida da vueltas para enseñarnos. Se quedó en silencio. Y entonces me dijo. Si no me das el trabajo, lo voy a entender, después de todo lo que te hice. No esperaría menos. Lo miré unos segundos. Y le dije algo que nunca imaginé decirle. Yo ya te perdoné hace muchos años. Se quedó mirándome, sorprendido. Y continué. Te perdoné porque si no te perdonaba, iba a vivir con rabia toda mi vida. Y yo no quería vivir así. Respiré profundo y le dije. Pero perdonarte no significa que olvide lo que pasó. Perdonarte significa que decidí seguir adelante. Y entonces tomé la decisión. La decisión que cerraría esta historia. Después de todo lo que me dijo, la oficina quedó en silencio. Él estaba sentado frente a mí. Esperando que yo dijera algo. Esperando que yo decidiera su futuro. Así como muchos años atrás, yo había decidido el mío para ayudarlo a él. La vida nos había cambiado los lugares. Antes. Él tenía el futuro. Yo tenía el sacrificio. Ahora. Yo tenía el futuro. Él tenía la necesidad. La vida había dado la vuelta completa. Lo miré y le dije. Dime algo, si la vida no hubiera dado esta vuelta. Si tú hubieras llegado a esta empresa y yo siguiera limpiando casas, ¿me habrías ayudado? Se quedó en silencio. No respondió. Y no necesitaba responder. Porque los silencios también dicen la verdad. Respiré profundo.
Y le dije: no te voy a dar el trabajo. Bajó la mirada. Pero antes de que hablara, continué: no te voy a dar el trabajo, porque este puesto necesita a alguien con experiencia en esta área, y tú no la tienes. Se quedó callado. Y entonces le dije: pero sí te voy a ayudar. Levantó la mirada, sorprendido. Te voy a recomendar en otra empresa donde buscan personal con tu perfil. Y voy a hablar bien de ti, porque yo sé que eres inteligente y capaz. Se quedó mirándome como si no entendiera. Y me dijo: después de todo lo que te hice, ¿todavía me quieres ayudar? Y le respondí algo que salió desde lo más profundo de mi corazón: no te ayudo por ti. Te ayudo por la persona que yo soy ahora. Porque yo no quiero ser una persona con rencor. Porque yo no quiero parecerme a la persona que me rompió el corazón. Porque yo quiero ser mejor que eso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo: perdí a la única persona que estuvo conmigo cuando no tenía nada, por orgullo, por vergüenza, por sentirme más que tú. Y hoy entiendo que la persona más grande, siempre fuiste tú. Yo solo le dije: no. La vida solo me enseñó algo que tú aprendiste muy tarde. ¿Qué cosa? Me preguntó. Y le dije: que nunca debes avergonzarte de la persona que estuvo contigo cuando no tenías nada. Porque cuando lo pierdes todo, esa es la única persona que desearías que todavía estuviera contigo. Se fue de la oficina. Y cuando se fue, me quedé sola. Me senté en mi silla. Miré mis manos. Y pensé en todo lo que había pasado. En la Marta que limpiaba casas. En la Marta que trabajaba todo el día. En la Marta que lloró el día de la graduación. Y en la Marta que ahora estaba sentada en una oficina, tomando decisiones. Y ese día entendí algo muy importante. La vida no siempre es justa. Pero la vida siempre te da la oportunidad de escribir un final diferente. A veces la vida no te quita personas. A veces la vida te las muestra como realmente son. Durante muchos años yo pensé que había perdido 5 años de mi vida. Pensé que había perdido mi tiempo. Pensé que había perdido mi juventud. Pensé que había perdido todo. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Yo no perdí nada. Porque mientras yo trabajaba para pagar sus estudios, yo aprendí a trabajar duro. Mientras yo luchaba para que él saliera adelante, yo me volví fuerte. Mientras yo creía en él, la vida estaba preparando algo para mí. Y entendí algo que quiero que nunca olvides. La vida nunca se queda con el esfuerzo de una persona buena. Tarde o temprano, la vida te lo devuelve de otra manera. Muchas personas me preguntan: Marta, si pudieras volver al pasado, ¿volverías a ayudarlo? Y mi respuesta siempre es la misma: sí. Y no porque él lo mereciera, sino porque yo era una buena persona. Y ayudarlo me convirtió en la mujer que soy hoy. Porque el esfuerzo que haces por alguien también te construye a ti. La vida me enseñó 3 cosas que quiero compartir contigo. Primera lección: nunca humilles a la persona que estuvo contigo cuando no tenías nada. Segunda lección: el amor no es quien te dice te amo cuando todo va bien. El amor es quien se queda cuando todo va mal. Tercera lección: nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde para crecer. Nunca es tarde para cambiar tu vida. Yo empecé de nuevo a los 28 años. Y años después, me convertí en gerente. No fue suerte. No fue magia. No fue un milagro. Fue esfuerzo. Fue disciplina. Fue creer en mí cuando nadie más creía. Si estás escuchando esta historia y sientes que alguien te falló, si sientes que perdiste tiempo por alguien,
Si sientes que la vida fue injusta contigo, déjame decirte algo. No llores por el tiempo que perdiste con la persona equivocada. Mejor agradece, porque esa experiencia te convirtió en la persona correcta. La vida da muchas vueltas. Y a veces, la vida no te pone en un lugar más alto que los demás para que mires a alguien desde arriba. A veces la vida te pone arriba, para ver si tu corazón sigue siendo humilde cuando ya no necesitas a nadie. Si esta historia te dejó una enseñanza. Si esta historia te hizo reflexionar. Si esta historia te hizo pensar en alguien. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Lo habrías perdonado, o no? Y si te gustan este tipo de historias que dejan enseñanzas para la vida, suscríbete al canal, porque en este canal contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Nos vemos en la próxima historia.